Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Club de Prensa. Es un gusto estar con ustedes en reemplazo de Juan Carlos Iragorri, el conductor y director de este espacio periodístico que está fuera de Washington. Y me acompañan en el programa del día de hoy el profesor Erik Langer, profesor de la Universidad de Georgetown University. Bienvenido. Gracias. Enrique Gómez Batista, del diario Globo de Brasil. Bienvenido también. Muchas gracias. Y por supuesto José Díaz Briceño, de Reforma de México. Gracias también por estar en el programa. Gracias a ti. Gracias a los tres. Bueno, hay noticias de último minuto. Vamos a hablar sobre lo que está pasando en Siria y las decisiones que está por tomar el gobierno de Estados Unidos, pero hay noticias de último minuto que vienen de Brasil, Enrique, y me gustaría que usted las comentara brevemente. Sí, no, acabo de saber acá que un activista social de Río, que estaba investigado por la muerte de Marielle Franco, la líder de los derechos humanos en Brasil, que fue muerta hace un poco más de un mes. Fue muerto esta madrugada, supo ahorita, y él está investigado con posibles ligaciones entre otros políticos la muerte de Marielle. Él trabaja con otros políticos en Brasil, políticos que tienen ligaciones con las milicias, como hablamos de grupos de policías que controlan sectores de Río. Y según un testigo, han dicho que querían calar la boca de él antes de que mataron. Y le pegaron un disparo. Un disparo en la cabeza ayer por la noche. Y esto crea más evidencias que es los impactos y las creaciones de situaciones políticas en este crimen tan terrible que fue la muerte de Marielle. Y cómo puede tener una ligación tan fuerte con grupos que quieren calar las voces de derechos humanos en Brasil. Es una situación muy, muy complicada. Sí, en un momento en que Brasil además está viviendo una situación política bastante particular. Vamos a hablar más de su país en el siguiente segmento, pero ahora queremos arrancar, profesor Langer, con lo que está pasando en Siria. Este ataque químico, supuesto ataque químico que se produjo el día sábado, con unas bombas que tienen al parecer este químico que es el ácido o el gas clórico y el gas sarín. Esta no es la primera vez que Bashar al-Assad usa este tipo de armas contra población civil. Los más afectados, aparentemente, según las imágenes que están circulando, son niños, y hay varios periódicos que traen estas imágenes que son impactantes, que son niños muy pequeños que han tenido dificultades para respirar, ardor en los ojos y qué sé yo. Hay 32 personas muertas, según la información que trae The Guardian el día de hoy, pero se supone que este ataque ha afectado a 300 personas o más, y esa cifra podría ampliarse. El presidente Trump amenazó a Bashar al-Assad por este ataque, el jefe del régimen sirio, en una serie de tweets. Y llama la atención porque en sus tweets el presidente Trump también menciona al presidente ruso Vladimir Putin. Por primera vez, de manera directa, lo responsabiliza por respaldar al régimen sirio de Bashar al-Assad y llama a Bashar al-Assad como un animal, al animal de Assad. Frases que el presidente Trump no había utilizado en anteriores oportunidades. Nunca se había dirigido de manera directa a criticar a Putin por su respaldo al régimen sirio. También llama la atención las declaraciones del presidente Trump, porque esta posición que tiene el presidente Trump a través de su Twitter ocurre pocos días después de que el presidente había hecho un llamado y había urgido sacar a las fuerzas de Estados Unidos de Siria. Estados Unidos tiene alrededor de 2.000 uniformados en territorio sirio, están en varias labores de apoyo a la seguridad, en algunas zonas que eran bastiones del Estado Islámico. También está soldados estadounidenses en zonas que son entre la frontera de Siria y de Irak. Por lo tanto, no queda muy clara cuál va a ser la posición final que va a tomar Estados Unidos. Por un lado, el presidente Trump diciendo hay que sacar a las tropas de Estados Unidos de Siria, y luego diciendo tenemos que, en otra serie de Twitter dice, habrá un alto precio que pagar por este ataque. Entonces no queda muy claro cuál va a ser la respuesta finalmente que va a tener Estados Unidos. ¿Qué cree que va a pasar? Bueno, nadie sabe eso. Nadie sabe. Muchas gracias por esta pregunta que es difícil de contestar. Yo creo que hay varias cosas que hay que pensar. En primer lugar, el presidente Trump está muy afectado por lo que él ve en la televisión. Y yo creo que por eso hizo el llamado, hizo el tweet también y se emocionó.
Y en ese sentido eso es bueno y es malo porque no se puede hacer política por televisión. Obviamente el ataque fue terrible, pero también hay ataques diarios, bombardeos, artillería, donde mueren los niños y nadie los ve, igual mueren. Entonces, en ese sentido hay que relativizarlo y decir que lo que está pasando ya años es terrible. Y lastimosamente la gente solamente se da cuenta cuando hay ataques con gases que son ilegales, que Siria, Rusia, otros poderes han firmado tratados diciendo que no iban a usar. Y obviamente eso es terrible. Ahora, ¿qué va a hacer Estados Unidos? No sabemos. Yo creo que lo que va a hacer, en primer lugar, puede ser que las tropas se vayan a quedar más tiempo. En segundo lugar, seguramente va a haber algún ataque de misiles contra alguna instalación en Siria. Por eso, y eso es como ha hecho el presidente Trump ya antes, su respuesta a esa clase de ataques. Y eso lastimosamente no tiene mucho efecto porque obviamente ha pasado antes y otra vez ha pasado justamente después de que él dijo que va a retirar las tropas. Y quiere decir que ojalá que él haya aprendido la lección de tampoco decir lo que va a hacer antes, porque entonces Assad y otros toman provecho de eso y tratan de hacer lo que quieran. Y obviamente el efecto que ha causado ahora ha sido contrario a lo que Assad quería y posiblemente Trump entonces también cambie de política. Enrique, Siria está en una guerra desde el 2011 y no es la primera vez que utilizan gases químicos contra población civil inocente. Pero esta vez ocurre en un momento en donde Estados Unidos está, como explicaba el profesor Langer, en una posición un poco complicada. No se sabe finalmente qué va a hacer Estados Unidos como respuesta ante el ataque en Siria. Y ocurre en momentos en donde hoy lunes asume en funciones John Bolton, el nuevo consejero de Seguridad Nacional, en reemplazo del general McMaster, y también en una semana en donde es la audiencia de confirmación para el nuevo secretario de Estado, Mike Pompeo, que viene de la CIA. Es una semana crucial para las decisiones políticas de Estados Unidos en términos de política internacional. ¿Cómo van a afectar esas decisiones en el plano de este tema? Sí, esto es una semana muy importante y será un reto muy fuerte ya para Bolton. Sabemos que Bolton es una de las personas más controversas ahora en el gobierno, más que el propio presidente Trump. Tiene posiciones muy firmes de uso de ataques preventivos y es muy pro actuaciones militares muy fuertes, muy contundentes. Entonces eso será una voz muy importante en el oído de Trump, intentando que haga cosas muy fuertes. Pero tenemos que recordar que la situación cambió mucho. Hoy la Siria es muy diferente de la Siria hace un año atrás, cuando hubo ataque químico. Estados Unidos respondió muy rápido contra una instalación militar siria. Ahora Assad controla nuevamente casi toda Siria, casi se acabó el Estado Islámico, no hay más áreas kurdas que ayudaran a combater el Estado Islámico. O sea, Assad está mucho más fuerte hoy que hace un año. Entonces, el impacto de una respuesta de Trump sería mucho menor, creo. Tiene mucho menos posibilidad de accionar. Y más que eso, tendrá que ahora enfrentar a Putin para intentar hacer alguna cosa con Assad, que está cada vez más cerca del régimen de Moscú. Y todo eso para lembrar también que es un poco hipócrita la reacción de Estados Unidos, incluso de todo el mundo, para estos casos solamente cuando hay ataques de armas químicas, que sí es un absurdo, es prohibido, pero mueren todos los días muchos niños en Siria por ataques de armas convencionales, y que, bueno, para los niños y para las personas es lo mismo, la muerte cruel y una guerra que no se acaba nunca. Pepe, la semana pasada se cumplía justo un año de este mortífero ataque de 4 de abril del año pasado, donde murieron más de 80 personas, también muchas de ellas niños con gases que están prohibidos. Los altos mandos militares de Estados Unidos le han advertido al presidente la semana pasada que hay que tener mucha cautela y mucho cuidado con el anuncio de una retirada o posible retirada de tropas de Estados Unidos de Siria, porque en algunos lugares que, como bien explicaba Enrique, ya no son bastiones del Estado Islámico, podría otra vez volver la insurgencia y volver el Estado Islámico y planear ataques contra Estados Unidos. O sea que hay una preocupación, digamos, legítima entre los militares estadounidenses.
pero no se sabe finalmente cuál va a ser la estrategia de Estados Unidos. ¿Qué cree usted que va a pasar? Sí, justamente recordando que hace un año justamente estábamos viviendo ese mismo drama de los ataques químicos y casi un ultimátum sobre que esto no podía volver a ocurrir, pues aquí estamos un año después en la misma situación trágica, desgraciada, y pues lo que va a ocurrir es que no tenemos que tener muchas esperanzas en la política exterior de Estados Unidos, en el sentido de que es una política inconexa que no tiene justamente a su titular fundamental, un secretario de Estado confirmado, como bien decías tú, un nuevo consejero de Seguridad Nacional que va llegando. Bien decía Enrique que tiene posiciones muy controversiales, pero también no se sabe exactamente si las va a ejercer desde el inicio. Es decir, estamos siguiendo una política en la que, por ejemplo, el presidente por un lado dice nos retiramos de Siria, por otro lado también no acepta a los refugiados sirios en Estados Unidos, y por otro lado dice que Assad es un animal y se le tiene que castigar y que no se ha permitido más. Como que no hay una visión real a nivel estratégico de hacia dónde quiere ir el presidente Trump. Entonces, seguramente habrá algún tipo de reacción. Veremos hoy la reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para saber si será en conjunto, pero lo que no podemos esperar es que el presidente Trump defina una meta estratégica, y esto además se le acumula con muchos otros temas de política internacional que pues de una u otra manera hacen que estén ligados uno con otro y que no vemos claro al presidente tomando un camino correcto. Sí, Rusia efectivamente también va a participar en ese Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en las próximas horas. Es momento de hacer una pausa y ya regresamos a Club de Prensa. Regresamos a Club de Prensa para hablar del Brasil, como lo habíamos comentado inicialmente, noticias de su país este fin de semana, Enrique, que tienen que ver con el presidente Luis Inácio Lula da Silva, un presidente emblemático, simbólico, que está encarcelado, está tras las rejas, y todo lo que ha ocurrido desde el momento en que se anuncia y él acepta que va a acatar el fallo de la justicia y va a ser encarcelado, ha sido muy simbólico, ¿no? Esta es la segunda vez que Luis Inácio Lula da Silva va a prisión. Hay que recordar que la primera vez fue hace 38 años, cuando la policía de la dictadura militar brasileña lo sacó de su casa y lo llevó como cabecilla de una huelga de obreros metalúrgicos en Sao Paulo. Han pasado 40 años casi desde ese momento y ahora está acusado por haberse valido de su cargo, digamos, y aceptado algunos beneficios personales para favorecer a otras empresas, unas empresas de construcción, con contratos de la empresa petrolera Petrobras. Ha sido condenado a 12 años de prisión. El miércoles pasado la Corte Suprema rechazó el recurso de habeas corpus con el que Lula, digamos, pretendía eludir a la justicia, pero a pesar de todo lo que ha ocurrido, digamos, Lula sigue siendo un héroe para millones de brasileños, y eso se pudo ver en estas imágenes que comentábamos hace unos instantes en el corte comercial, donde mucha gente abrazaba a Lula, se despedía entre lágrimas de Lula cuando Lula se entregaba a la justicia. Por otro lado, cuando él llegaba a Curitiba, a la cárcel, lo esperaba otro grupo de gente que más bien vitoreaba en contra de Lula y que decían que qué bueno que Lula estuviera tras las rejas. ¿Qué significa en realidad el encarcelamiento de Lula, este presidente tan simbólico del Brasil? Bueno, es un hecho histórico. Es la primera vez que un expresidente de Brasil va a la cárcel por condenas de corrupción. Esto sí por sí es un hecho histórico que va a cambiar la historia de Brasil. Y antes de hablar un poco de las consecuencias, me llama la atención que no hubo muertos. Esto para nosotros es importante, ¿no? Porque había un tema, una tensión tan grande en la sociedad brasileña, una división tan fuerte, que teníamos miedo, en verdad, que hubiera conflictos de grupos, que hubiera muertos, hubiera, inocentes que hubieran pagar por toda esta polarización política, y no hubo. Eso sí es un paso importante en Brasil. Creo que eso es importante marcar. Vamos a pensar lo que pasó. Hemos visto que el miércoles el Suprema Corte de Brasil decidió que Lula sí podría ir a la cárcel. El jueves de la mañana, el juez Sergio Moro decidió que dio un plazo para Lula ir al cárcel hasta las 5 de la tarde de viernes. Lula no se entregó en el plazo, no tenía la obligación de hacerlo, pero con eso creó una expectativa en Brasil y consiguió crear un movimiento que fue tremendo. Y en todo el sábado, que empezó con una homenaje a una
una misa en homenaje a la mujer de Lula que se murió hace unos años. Eso creó un acto político tremendo, gigante, que muchos expertos en Brasil dicen que con eso Lula está hoy más fuerte de lo que antes. O sea, la ida al cárcel creó un movimiento político para Lula, la posibilidad de Lula hacer un discurso tan fuerte que ha dicho unas frases tremendas que hay millones de Lulas, todos los otros son Lulas, que yo no soy más una persona, yo soy una idea. Que eso fue muy fuerte, que creó un momento de unificación de la izquierda en Brasil, de los apoyadores de Lula, que para la izquierda no apoya, bueno. Pero eso sí creó un acto político. Lula consiguió transformar su prisión, un hecho malo, en un acto político, e intentó hacer unas ligaciones históricas entre las dos prisiones. O sea, cuando estaba en el mismo sindicato donde coordinó la greve, que fue histórica, que empezó a crear el Partido de los Trabajadores, que intenta mantener el discurso de que su prisión es una prisión política. Este es un hecho. Pero el fato es que para mucha gente de Brasil, muchos expertos, todavía es otro señal. Es un señal del fin de la impunidad, representa un símbolo que Brasil está empezando a virar la página de la corrupción, empieza a enfrentar la corrupción y genera una presión para otros políticos también. Van a cárcel, también se pague por todo lo que han hecho. Este es el gran reto hoy de la justicia de Brasil, mostrar o probar que no es solamente un grupo político, un grupo ideológico que está pagando por la corrupción y empezar a poner en cárcel las personas de derecha que todavía siguen libres, siguen con cargos políticos. O sea, este es el gran reto de Brasil, mostrar que no es una persecución política y hacer con que otros políticos paguen por eso y con eso cambie de verdad la historia de corrupción en Brasil. Hay algunos desafíos solamente para terminar, porque todavía está abierta la posibilidad de Lula volver a la calle, porque hay una presión muy grande para la Suprema Corte cambiar su entendimiento sobre cuándo una persona tiene que ir a la cárcel. En Brasil ahora solo puede ir a la cárcel después de una condena de segunda instancia de las 4 que hay en la justicia en Brasil. Una presión que solo puede después de todos los recursos agotados, sería después de la 4ª instancia. Eso cambia el combate a la corrupción en Brasil y ahora empieza una presión muy grande tanto de la izquierda que está con Lula cuanto de la derecha o de otros partidos corruptos para que el Supremo cambie esta visión. Eso puede cambiar nuevamente todo el juego político. ¿Y cómo puede afectar esto en las decisiones electorales que vienen de cara a las elecciones con el partido del PT? ¿Quién va a ser el candidato del Partido de los Trabajadores si Lula está en la cárcel? Eso queda abierto. Lula había intentado poner al ex gobernador de Bahía, Jacques Wagner, como su candidato, pero Jacques Wagner también tiene muchas denuncias de corrupción. Tal vez sea el ex alcalde de São Paulo, Fernando Haddad, que es un nombre técnico muy bueno, pero que todavía no consiguió ser reelegido en su ciudad. O sea, no es un hombre que tiene grandes fuerzas políticas. Y en el discurso de Lula señalizó a 2 otros políticos que no son de PT, a Manuela Dávila del Partido Comunista y a Boulos, que es del Partido de la Socialista. O sea, encaminando tal vez un señal de que pueden ser estos 2 líderes que son muy jóvenes, los 2 tienen 38 años, que como que va a tener la herencia de estos votos de Lula. Pero hay otro candidato muy fuerte, Ciro Gomes, que fue gobernador de Ceará, un estado importante en el noroeste de Brasil, que puede también tener una voz fuerte, que es el candidato que está en tercero en las encuestas. Primero es Lula con 30 y pico, después Jair Bolsonaro de extrema derecha con 20, y aparece entonces Ciro Gomes con cerca de 10%. O sea, el escenario electoral sigue abierto. El PT todavía decidió mantener la candidatura de Lula hasta el final. Le ha dicho que no va a abrir mano. Eso sí, deja todo el escenario un poco nebuloso. ¿Cómo va a quedar el legado de Luis Ignacio Lula da Silva al final? ¿Cómo lo va a juzgar la historia, profesor Langer, teniendo en cuenta que él sacó a millones de brasileños de la pobreza? Por supuesto que tuvo también acusaciones de corrupción, pero sacó a millones de brasileños de la pobreza. Bueno, yo lo compararía con Getúlio Vargas de principios del siglo XX, que también fue un gran político y también hizo de la derrota también 2 veces mínimo otra vez una campaña política donde sí podía ganar y
quedó muy popular y además tenía ese populismo hacia el pueblo que era el padre de los pobres y todo eso. Y creo que en ese sentido Lula va a salir como uno de los grandes. El problema que yo veo como Enrique también es que la gente dice, bueno, robó, pero hizo obra. Y en realidad me parece que el discurso de Lula era justamente ese discurso, era que él enfatizaba no que había hecho algo mal, que parece que sí, pero vamos a ver, obviamente no es juzgado todavía y si el fallo ha sido de ser culpable, pero lo que más enfatizó es que yo he ayudado tantos millones en tales cosas, y entonces es como una excusa para decir, bueno, pero lo demás, no miren más bien, porque y eso es un gran problema, yo creo que para la democracia y para la impunidad también, porque mientras que la gente haga obra, quiere decir que puede hacer cualquier cosa, fue eso, porque igual roba del pueblo, sí, ¿no? Y creo que ese es el problema. La otra cosa que quisiera enfatizar es la diferencia entre el norte de Brasil y el sur. El sur es mucho menos popular y lo que hemos visto es cuando se entregó en Curitiba, que más bien había una emoción en contra de él. Y el PT bajo Rousseff, por ejemplo, ganó porque ganó por primera vez en el norte y el sur está en contra. O más en contra, ¿no? Porque obviamente también tenía votos. Entonces, lo que hay una diferenciación que yo veo también regional, que para mí es preocupante también, que entonces el sur desarrollado, todo eso está en favor de ciertos candidatos y de ciertos partidos, y populistas como Lula tienen pues la fuerza en la parte más pobre, también con mucha población, y entonces hay esa divergencia que me parece un poco peligrosa para Brasil. Sí, y solamente para completar, es que sí, mucha gente fue a apoyar a Lula, pero mucha gente conmemoró la prisión de Lula. O sea, al mismo tiempo que Lula es el líder de las encuestas para elecciones, es el líder de la ejecución, el candidato que más tiene personas que dicen que no va a votar por él de manera ninguna. O sea, muestra cómo está dividido, y es importante puntuar esto para no parece por las fotos que todos están apoyando a Lula. No es verdad, está muy dividida la sociedad brasileña. José. Sí, a mí me parece que hay que destacar esta cuestión que bien subraya Enrique, de que Lula intentó presentarse más como una idea que como una persona que había cometido algo o no había cometido. Esto es un ataque en contra de un movimiento, en contra de todo un sector de Brasil, básicamente. Dice, soy el gran sueño de Moro, ¿no? El juez de la causa. Y me parece que, por un lado, a nivel regional, se había aplaudido mucho la labor del juez Moro justamente por decidirse a aplicar la justicia en un caso, bueno, casos emblemáticos, ¿no? Una cantidad de políticos acusados y que han tenido incluso pues, repercusiones internacionales en otros países. Y a mí me parece que, viéndolo desde una perspectiva latinoamericana, pues me parece un tanto peligroso esta cuestión de mezclar política con ley, cuando la cuestión de la justicia es el tema clave en la región, de seguir los dictámenes de la ley para que se haga respetar. El que metamos política y se haga estos cambios de de días después entregarse, de hacer mítines políticos, de hacer toda una fiesta por una decisión judicial, me parece que sienta un precedente dramático. Hubo mucha pues, solidaridad de la izquierda latinoamericana con el presidente Lula justamente en estos días, pero pues realmente le da un camino, ¿cómo se dice? Un libreto que otros personajes pueden seguir si se deciden a hacerlo pues, en la región, porque saben que pueden convertir un acto estrictamente judicial en una pompa faraónica pues, increíble. Como la que vimos. Bueno, me quedo con usted, Pepe, porque vamos a hablar un poco de lo que dijo el escritor y periodista mexicano Juan Villoro este fin de semana al diario El País, en una entrevista muy extensa que se publicó este fin de semana, en donde hace una reflexión sobre el estado del espíritu de los mexicanos, que este año van a celebrar elecciones presidenciales en julio, y también sobre el estado de la política mexicana, en medio de un ambiente muy caldeado, donde hay muchas acusaciones de impunidad, donde hay un problema de seguridad o de falta de seguridad en México.
Juan Villoro habla sobre el estado de la democracia mexicana y dice es una democracia chatarra que le da muchísimo dinero a quienes se benefician de ella, dice el destacado periodista y escritor mexicano. Y también habla de los partidos políticos mexicanos que quieren solamente sacar provecho del sistema político. Hay que pensar que cuesta mucho que la gente participe de forma organizada en actividades que transformen al país, dice Juan Villoro. Y en una última reflexión dice que la esperanza en México está en bancarrota. Le pregunto a usted como mexicano, ¿la esperanza en México está en bancarrota? Sí. Me parece que el editorial de Juan Villoro, la entrevista, refleja lo que muchos mexicanos estamos sintiendo. Más allá de cuáles son tus preferencias políticas, más allá de cuál sea la solución que se propone, creo que muchos podemos coincidir que la democracia en México no ha entregado los frutos que tantos años se anheló. Tenemos un bajo crecimiento muy poco alto, de menos de 2% anual en promedio en los últimos 20 años. Tuvimos el año más violento en la historia de la historia contemporánea de México el año pasado, en 2017. La percepción de corrupción en México está más alta que nunca. La pobreza no se ha reducido de una manera drástica. Sí ha habido reformas importantes, pero que no se han traducido inmediatamente en beneficios para la población, una reforma energética, una reforma educativa. Y pues la desagregación social pues es sumamente alta, con la desocupación de jóvenes sigue siendo bastante importante, y esto pues ha tenido unas consecuencias en una política en la que se ve a los partidos pues beneficiarse de básicamente el financiamiento público y no ofrecer salidas claras a los problemas. Entonces me parece que Juan Villoro es cierto, nosotros somos parte de una generación que vivió los últimos años del régimen autoritario del PRI, que se rompió en el año 2000. Yo nací en el 75 y estos 25 años del 75 al 2000 fueron dramáticos en el sentido de que se veía un régimen autoritariamente cerrado, pero se veía con una esperanza, y lo cita ahí Juan Villoro, de que con la alternancia, la llegada de un partido, podrían cambiar las cosas y habría un camino distinto para México. Hoy esa esperanza, como dice ahí, está muerta. Y él le hubiera incluso, él dice, es mejor que estuviéramos en esa posición donde todavía el sueño seguía vivo. ¿Usted qué piensa, profesor Langer? Estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho, y más bien también la idea del despojo me parece interesante, ¿no? Que él habla de que los partidos llegan, se olvidan de los votantes y hacen lo que quieran con el país después. Y justamente allá es donde hay la diferencia con Brasil, que es muy interesante también, que hay una impunidad total en México y mucho menos hasta ahora en Brasil. Y en ese sentido, aunque Brasil también anda mal, creo que hay una esperanza justamente porque hay la posibilidad de cambio, mientras que en México no se puede visualizar nada de eso, sino que más bien todos los partidos parecen ser más o menos iguales, y aún el más radical, que sería Manuel López Obrador. Ahora, cuando habla más bien de no ser radical, ¿no? De todo lo que va a hacer, que el continuismo y todo eso, y es un poco desesperante, pero no tanto, porque lo que eso indica más bien, me parece que las cosas van a quedar igual, que puede hablar después, tener un discurso más radical, pero al final todos van a robar igual. Y creo que eso es la gran preocupación de los mexicanos, y el cinismo político que existe no solamente entre los que gobiernan, pero los gobernados también, que dicen, sí, va a robar, ¿y qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer? Y eso creo que es el gran problema realmente en México. Y con la democracia en general, me parece, en América Latina, porque la democracia no ha sido en realidad, excepto por un tiempo muy corto, del auge de los commodities y todo eso a principios del siglo XXI, realmente un cambio grande para los demás, y más bien más corrupción. Y si hay más corrupción, porque entonces sí habían más recursos, ahora sigue la corrupción
con menos recursos y ahora sí afecta a la población y se da cuenta de una forma que antes no. Y México peor porque ni hubo el auge. Y entonces allá creo que realmente es el problema. Enrique. Bueno, y es interesante porque México es muy importante como ejemplo para Latinoamérica. Hemos visto, por ejemplo, México hecho el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, sería una opción para toda Latinoamérica, y hemos visto que eso no se trasladó en un daño muy grande para la población mexicana. Y hemos visto hoy en México una situación de violencia que cada vez más se repite en otros países de Latinoamérica, como en Brasil. México podría ser un ejemplo para toda la región de cómo enfrentar estos puntos, o sea, la pobreza, y de cierta manera fue un poco, ¿no? Como hemos visto problemas sociales que inspiraron a Bolsa Familia en Brasil, pero no fue, hay un límite de que no se pasó, o sea, de realmente un cambio social, y ahora sería una opción también de ver cómo México va a enfrentar la violencia, que sería un ejemplo para grandes países, otros países de la región como Brasil, y hemos visto que esta elección tal vez no cambie nada. Esto es muy malo para nosotros porque en momentos de elecciones, en general, las personas tienen más esperanza. Y hemos visto que lo vimos en México hoy, es un momento de desesperanza, y esto es un señal malo para toda la región, no solamente para México. Momento de hacer una pausa, ya regresamos al programa. ¿Qué tal? Volvemos a Club de Prensa, nuestro penúltimo segmento, para hablar del nacionalismo y lo que está ocurriendo en Hungría a propósito de la victoria de Viktor Orbán, el primer ministro húngaro, que logró ayer domingo un tercer mandato consecutivo. Los votantes húngaros han, aparentemente, con estos resultados electorales, decidido apoyar y aprobar en las urnas este discurso nacionalista y más ultraconservador que hay en esa parte de Europa del Este. Ha sido además una de las votaciones húngaras con mayor participación de los electores, según los medios. Orbán ganó 49% de los votos. Antes de las elecciones ya se veía un poco que la oposición estaba fragmentada y debilitada, lo que, digamos, facilitaba la posibilidad de un triunfo más o menos holgado para Orbán. Llama mucho la atención, profesor Langer, o preocupa en algunos casos que se esté consolidando un discurso nacionalista mucho más ultraconservador en esa parte de Europa del Este. Hay un auge, como estos resultados electorales podrían mostrar, de una corriente que va en ese sentido, con un discurso anti-inmigrante, más nacionalista, más proteccionista, o no necesariamente es el caso. Bueno, tuvimos el contraejemplo de Eslovaquia la semana pasada, pero me parece que más bien lo que está pasando en Hungría es muy preocupante, más preocupante que Brexit para la Unión Europea en general y para la consolidación y para la continuidad de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque esa democracia iliberal no se puede sostener en un espacio donde supuestamente la democracia liberal va, y más bien no solamente Hungría, Polonia también está y creo que es la República Checa también. Entonces, ya son 3 países que se están volviendo al autoritarismo soviético de alguna forma, y su ejemplo y su ídolo es Putin en vez de Merkel o alguien así. Entonces eso me parece muy muy preocupante, porque quiere decir que hasta hay enemigos dentro del seno de la Unión Europea que va a tratar de socavar también las otras democracias. Y como hemos visto, las democracias aún aquí en este país son mucho más frágiles de lo que pensábamos. Entonces, a largo plazo me parece lo más preocupante, y de alguna forma hasta estoy pensando un poco que fue un error de la Unión Europea de expandirse tan rápidamente hacia el este. Obviamente tenían sus razones en ese momento, pero que se ve que la democracia realmente no está muy consolidada en el este de Europa, y eso va a dar mucho problema, creo, para el resto de la Unión Europea, porque está creando una clase de política
que puede afectar y está afectando los demás también. También en Alemania hay Alternative für Deutschland, que también es de ultraderecha. Obviamente en Francia también. Lo vimos en la campaña electoral. Sí, sí, hemos visto ya en muchas campañas y Italia, eso ¿no? para Italia sí me parece Italia, lo más reciente. sumamente preocupante para la Unión Europea como una unidad democrática que realmente ahora ha sido hasta hace poco el gran ejemplo de la democracia y cómo consolidar una gran región para ya crear un mundo mejor para todos, porque el problema justamente con la falta de democracia es que crea algo mejor para algunos, pero mucho menos para otros, y antisemitismo en Hungría también es sumamente preocupante. Enrique. Bueno, yo no creo que es malo que la Unión Europea haya crecido tan rápido para el este, porque creo que esos países estarían aún peor si estarían fuera de la Unión Europea, ¿no? Estarían aún más cerca de la órbita de Rusia, sí. No sé. Pero yo creo que es un reto para la Unión Europea y es el precio que la Unión Europea paga por tener no visto, como hablamos de revistas grosas, para el tema de las dictaduras que empiezan cada vez más fuerte. Cuando la Unión Europea acepta y finge normalidad con Erdogan en Turquía, por ejemplo, o con Putin, permite eso. O sea, este es un reto para Europa que o defiende la democracia con fuerza entre sus miembros o vamos a ver cada vez más eso. Es el peor que puede pasar. Esto muestra que el pragmatismo político tiene límites. No se puede aceptar todo en nombre de la estabilidad, en nombre de un control de los migrantes, la crisis de refugiados que pasó. No podría aceptar todo. Esto es un reto muy grande, tal vez más importante que el reto económico del euro pasado unos años en Europa. Creo que el problema es que no vemos un líder tan carismático, tan importante para se antepor a Putin o Erdogan en esas regiones. O sea, hace falta un liderazgo más democrático, más fuerte en Europa. Pepe, vamos a hacer un giro y vamos a cambiar de tema para hablar de un tema un poco más personal, que es el sueño, un giro de 180 grados, del nacionalismo al sueño, para hacer un poco unos comentarios, para recibir un poco los comentarios de ustedes de cómo duermen, cómo es el estado de su sueño, teniendo en cuenta un estudio que ha sido publicado por la Universidad University of South Australia, en donde se dice, una de las conclusiones de este estudio es que 1/3 de la población tiene problemas para dormir, incluidas las dificultades para mantener el sueño consistente durante toda la noche, que habría incluso periodos de sueño fragmentado y que algunas personas que sufren estos periodos de sueño fragmentado se tienen que despertar en la noche de manera angustiada. ¿Cómo duerme usted, Pepe? ¿En qué segmento de las personas de este estudio está usted? Sabemos que hay gente que se despierta muy temprano, hay gente que nos dormimos muy tarde. Yo soy de los que no me puedo dormir antes de la medianoche. Esta cosa es adictiva, es terrible, ha sido una cuestión que ha pues, enfadado el sueño de muchos, pero yo lo gozo mucho. Yo soy un dormilón tremendo y entre más sueño, mejor para mí. Afortunado, Enrique. Bueno, yo estoy contigo, yo duermo muy bien, muy pesado y eso no me incomoda. Bueno, todas las noches se despierta con muchos señales, avisos de noticias. Por ejemplo, nunca me olvido que cuando Fidel Castro murió, empezaron a salir por madrugada muchos avisos y me tocó irme a Cuba corriendo y no desperté. Mi mujer que se despertó, Enrique, murió Fidel, despiértate. Despiértate. Pero yo creo que es una excepción y eso es lo más importante. Tenemos que aprender a desplugar, a quedarnos dedicarse al dormir. Yo consigo hacer esto hasta ahora, pero creo que es un reto para muchos. A pesar de los tweets de Trump, ¿usted coincide dormir temprano, y aunque tiene que madrugar a las 6 de la mañana? Sí, eso sí cambió. Despierto más temprano para ver lo que Trump ha dicho, pero en cuanto duermo tranquilo. Qué bueno. Profesor Langer, otro de los aspectos que menciona el estudio es que habría evidencia histórica de que estos periodos de sueño fragmentado ha ocurrido a lo largo de la historia, y el estudio dice que hay textos médicos, que hay registros judiciales, que hay incluso tribus africanas y sudamericanas que habrían experimentado este tipo de sueño fragmentado. ¿Cómo duerme usted? Bueno, yo duermo muy bien, pero sí tomo siesta cuando pueda. Eso sí me gusta, y yo puedo dormir. Yo me pongo mi reloj interior, digo, duermo 20 minutos y duermo 20 minutos. A pesar de que toma café.
Sí, exacto. Y más bien, después, justamente después del café es cuando más sueño a veces me da. ¿El café no le afecta a usted a pesar de Sí me afecta después si tomo demasiado tarde, entonces no puedo dormir tan temprano. Pero sí, en la noche, por lo general, sí me despierto, me levanto. Lastimosamente a mi edad tengo que ir al baño y después vuelvo, entonces otra cosa. Pero puede ser que en realidad sea lo mismo. Y me parece que eso más bien es la evolución humana, que siempre alguien ha estado despierto en un grupo humano para cuidar. Para prevenir. Exactamente, el resto, y creo que proviene de allá. Y ahora ya no hay esa necesidad, porque apagamos la luz, echamos llave a la casa y ya no entra ningún animal silvestre ni nada de eso. Entonces, sospecho que si eso es verdad, que tenga que ver con eso. Es curioso porque dicen que los antropólogos también habían encontrado evidencia de que en la Europa preindustrial el inicio del sueño no estaba determinado por una hora fija para acostarse, sino por las tareas que estaban previstas para el día siguiente. Pero hasta cierto punto, porque el asunto es, y creo que por eso también es así, depende del lugar, porque la gente como no tenía, era muy costoso conseguir luz después del anochecer, y se dormía cuando se ponía el sol y se levantaba cuando otra vez se levantaba el sol, y eso a veces en el invierno es mucho tiempo, entonces es demasiado para un ser humano dormir. Entonces la otra explicación es que pues entonces sí se levantaban porque era demasiado tiempo para dormir. Muchas horas de sueño, digamos. Sí, exacto. Entonces sería interesante ver si más al norte hay más esa tendencia y más al sur, más hacia el Ecuador, hay menos. Entonces sería muy interesante. Entonces da mucho para pensar, ¿no?, sobre esa clase de cosas. Bueno, los televidentes del Club de Prensa parece que tienen también muy buena calidad de sueño, por lo que me han contado. Regresamos después de esta pausa comercial al programa para despedirnos. Llegó la hora de despedir nuestro programa Club de Prensa. Les agradecemos a ustedes su sintonía y, por supuesto, les damos las gracias también a nuestros invitados que vinieron hoy día al programa. En primer lugar, al profesor Eric Langer, profesor de la Universidad de Georgetown. Gracias por estar aquí en el programa. Enrique Gómez Batista, corresponsal del diario Globo de Brasil. Gracias también. Y, por supuesto, José Díaz Briceño, del diario de Reforma de México. Gracias por estar en el programa. Gracias. Nos vemos el día de mañana. Gracias a ustedes. Que tengan un buen día.